Buen día, soy Michelle Alejandra Solís Navia, estudiante del quinto semestre en la Escuela Normal, Urbana Cuauhtémoc. Y hoy les voy a presentar cómo se desarrolla un plano didáctico del campo Saberes y Pensamiento Científico en quinto grado, con un PDA sin proyecto en un libro. Comenzamos explicando dos cosas básicas para comprender esto. ¿Qué es un PDA? Se le conoce como PDA al proceso de desarrollo de aprendizaje, es decir, cómo se desarrolla el alumno para llegar a un aprendizaje concreto y específico. ¿Cuál es la metodología que se sugiere trabajar en este campo? Esa metodología es la indagación con enfoque STEAM. Este enfoque busca ser interdisciplinar y transversal, con aplicaciones científicas de la comunidad. En otras palabras, se busca que el alumno realice actividades que les permita desarrollar conocimientos y comprensión de ideas científicas respecto al mundo natural. Dentro de la NEM existen documentos oficiales que nos ayudan a comprender más sobre esto, como lo es el de sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos, el cual te invito a leer si tienes más dudas al respecto. Además está el programa sintético, en donde se plantean los contenidos y PDA de cada fase y grado. En este caso, haremos consulta del programa sintético Acuerdo 080823, fase 5, el cual nos plantea el siguiente PDA, que es con el que vamos a trabajar. Reconoce y describe semejanzas y diferencias entre una prisma, una pirámide. Propone desarrollos planos para construir primas rectos, cuadrangulares o rectangulares. Además de este, existen documentos orientadores como comparativa entre el plan sintético y el acuerdo 080823, posibilidad de uso de los libros de texto gratuito, los programas de estudio y la vinculación entre contenidos del programa sintético y libros de texto gratuitos, los cuales pueden servirte de apoyo al momento de planear un PDA con proyecto en un libro. También te invito a conocer y explorar más a fondo su contenido. Una vez entendido esto, podemos comenzar a planear. Para comenzar, se llenan los datos personales, como la escuela de prácticas, CCT, nombre del titular, grado y grupo y nombre del practicante. Posteriormente, pasamos a los elementos curriculares, como campo formativo, en este caso es Saberes y Pensamiento Científico, metodología, indagación con enfoque STEAM, que expliqué hace un momento, ejes articuladores, escenario, situación-problema, nombre del proyecto y propósito. En un PDA con proyecto en el libro se presenta de esta manera. Sin embargo, en esta ocasión son propuestos por mí. Me tomé la libertad de mostrarte cómo se presentan dentro de un libro con proyectos en la siguiente imagen, donde podemos observar el nombre del proyecto, seguido del propósito y la situación problema, mientras en un costado vemos el escenario y los ejes articuladores. Es importante recordar que la situación problema es una pequeña historia o problema que invita a los alumnos a conocer más sobre el contenido del PDA. Por ejemplo, en este caso, incito a mis alumnos a explorar sobre las similitudes y diferencias, así como el plano de la construcción de prismas y pirámides, como lo plantea el PDA comentado hace un momento. Antes de comenzar más a fondo en las fases, quiero comentar que el plano siempre se escribe en verbos en infinitivo, al comenzar las indicaciones, y estas deben ser claras y precisas de todo lo que harás dentro del salón. Por ejemplo, solicitar, revisar, proporcionar, leer, explicar, entre otros ejemplos. Fase 1. Saberes de nuestra comunidad. Aquí es donde se abre espacio para la situación problema, provocando la reflexión de los saberes anteriores y la identificación del problema. En este caso, yo planteo presentar el proyecto, título, propuesta y leer en plenaria la situación problema, así como una breve actividad donde se recaban los conocimientos previos de mis alumnos. Además de un diálogo reflexivo guiado con las preguntas de indagación, invitándolos finalmente a investigar más sobre el tema para la siguiente sesión. Fase 2. Indagamos. Podemos describir esta como la fase más fuerte del proyecto.
En ella se presentan las preguntas de indagación, de las cuales es importante recalcar que no se les da respuesta directa, sino que se diseñan actividades que llevan a la resolución de dichas preguntas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo influye la forma de las bases en las diferencias entre una prisma y una pirámide? Aquí diseñé actividades que les ayudarán a observar cómo influyen las formas de las bases. Primero, observando las figuras planas e invitándolos a imaginar cómo se verían con una estructura más alargada y en forma de prisma o pirámide. Pues para ello, planteo realizar modelos físicos de cada figura que ellos sugieran. Primero, de manera plana, dibujada en el pizarrón, y después comprobando sus teorías construyendo modelos en 3D con materiales como plastilina y palillos. Concretando los aprendizajes con un cuadro de doble entrada, en donde se plasmen las diferencias y semejanzas observadas entre prismas y pirámides, utilizando los modelos construidos como objeto de reflexión. Fase 3. Comprendemos. Aquí buscamos establecer conclusiones sobre la problemática general, analizando los datos, interpretándolos y sintetizándolos. Para ello, aplico un cuadro comparativo donde plasmen el dibujo de la figura, nombre, forma de la base, cantidad de caras, bases, vértices y aristas, recabando así toda la información aprendida y comprobada con las actividades anteriores. Fase 4. Socializamos y aplicamos. En esta fase es momento de presentar los resultados obtenidos de la investigación e indagación, así como el producto final. En este caso, los alumnos seleccionarán una prisma para construir su producto, que será un lapicero para su banco. Fase 5. Reflexionamos. Estamos a un paso de terminar nuestro proyecto. Aquí se reflexiona sobre todo lo realizado, los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos, los instrumentos, los logros, las dificultades y los fracasos. Personalmente, me gusta agradecer la disposición para trabajar y, de ser el caso, dialogar sobre las áreas de oportunidad. Como producto final, solicito una tabla reflexiva respondiendo ¿qué aprendí? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrenté? Y cómo utilizarlo en mi día a día. Y así es como terminamos de planear nuestras fases. Sin embargo, para lograr un buen proyecto debemos contar qué elementos debe llevar un buen instrumento de evaluación. Principalmente tus datos de identificación, como nombre de la escuela, grado, grupo, nombre del practicante y nombre del maestro titular, así como título de lo que se está evaluando. Además de esto, existe un pequeño debate sobre qué debe contener y qué no, puesto que en algunos casos también se le agrega el contenido, PDA y propósito, en otros únicamente las actividades. Sin embargo, en este caso, y para mi comodidad, se lo agrego en la parte superior, lo que me ayuda a identificar que estas actividades abonan al cumplimiento de estos elementos. La lista de cotejo se identifica por responder el cumplimiento de la actividad con un sí o no. En mi formato agrego una simbología donde explico que palomita es sí y cuadro vacío es no. Además de ello, se especifica cada actividad con su ponderación y su espacio para el total de puntos. Dichos elementos también se llenan en el espacio de evaluación formativa, dentro del formato de nuestro plano. Continuando con el llenado de este, apuntamos todos los recursos didácticos necesarios para el cumplimiento de este proyecto, mientras que el siguiente recuadro nos solicita la bibliografía de los elementos utilizados. Aquí debemos citar todas las referencias que usamos, los documentos oficiales, videos de apoyo, páginas web, libros de texto. Sin embargo, en este caso únicamente utilizamos el programa sintético, así que lo apuntamos aquí, comenzando con el autor, año, nombre del documento y la liga donde lo puedes encontrar. Dicho formato también te da un espacio para observaciones. Finalmente pasamos al apartado de firmas.
Debes asegurarte que esté bien escrito tanto el nombre de la materia, así como el nombre de los docentes, incluyendo títulos como licenciado, doctor, etc. Y así es como terminamos de llenar nuestro formato de plano didáctico.